Entonces realmente me di cuenta, estoy en la luna, estoy en la luna. Y la emoción, el asombro, la emoción, la aventura de todo esto. Durante 50 años, el astronauta Charles Duke ha llevado un silencio más profundo que el espacio mismo. Él estuvo allí, el hombre más joven en caminar sobre la luna, un testigo de un mundo que nadie ha visto realmente. Mientras el mundo recuerda banderas y huellas, Duke recuerda algo diferente, algo que nunca llegó a los informes de la misión. Ahora, al acercarse a los 90 años, está rompiendo ese silencio no para buscar gloria, sino para compartir lo que el tiempo y la historia han tratado de olvidar. Very tense, very hectic during the descent, but we kept going and got down to the final minute before landing and our trajectory wasn't right. Porque lo que vio en la luna no fue solo otro paso para la humanidad, fue un momento que cambió cómo veía todo, incluyéndose a sí mismo. La visión dual del astronauta invisible. Antes de que Charles Duke viera la luna con sus propios ojos, el mundo ya conocía su voz. Era calmada, medida e inconfundiblemente sureña. Durante el verano de 1969, millones de personas escucharon esa voz mientras veían a la humanidad dar sus primeros pasos más allá de la Tierra. Cuando Neil Armstrong declaró, "El águila ha aterrizado", fue Duke quien respondió desde el control de misión en Houston. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility, we copy you on the ground. Roger, Tranquility. Te copiamos en tierra. Tienes a un montón de chicos a punto de ponerse azules. Estamos respirando de nuevo. Esa sola frase lo colocó en el corazón de la historia. Sin embargo, el hombre que la pronunció permaneció invisible. Una presencia conocida solo a través de estática y señal. Mientras Armstrong y Aldrin se convirtieron en los rostros del triunfo, Duke se quedó detrás de la consola, el astronauta invisible guiando a otros a través del momento con el que sueña todo explorador. Como Capcom o comunicador de cápsula, su trabajo era ser la única voz entre la Tierra y los astronautas en el espacio. Cada palabra llevaba el peso de millones escuchando. Cada pausa podía ser malinterpretada. Cada tono podía alterar la calma al otro lado de la radio. Bajo esa presión, Duke aprendió a controlar su respiración, a convertir la emoción en precisión. Se convirtió en el vínculo vital entre dos mundos, un traductor de valentía y miedo. Pero esa posición traía su propia carga. Podía describir la luna, analizarla y monitorear las voces de quienes caminaban sobre ella, pero no podía tocarla él mismo. Guiar los primeros pasos de otro hombre mientras se está de pie en tierra firme creó un extraño dolor, uno que permaneció con él mucho después de que los aplausos se desvanecieran. Más tarde admitió que cuando la transmisión terminó, el silencio en la sala era casi insoportable. Había llevado la tensión del espacio dentro de su pecho, y cuando todo terminó, se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo el tiempo. Ese sentimiento nunca lo abandonó por completo. Creció silenciosamente a lo largo de los años de entrenamiento que siguieron. Duke era un hombre que vivía dos realidades, la que estaba detrás del cristal y la que esperaba en el horizonte lunar. Cuando finalmente llegó su turno con el Apolo 16, llevaba ambas dentro de él. Pocas personas en la historia han experimentado ese tipo de visión dual, ser tanto el guía invisible, como el hombre que más tarde dejaría huellas en el mismo suelo que una vez observó a través de pantallas. Durante esos primeros años del programa Apolo, Duke se había convertido en un testigo silencioso de la grandeza. Había visto la calma de Armstrong, escuchado el tono medido de Aldrin y sentido el peso del latido colectivo del control de la misión. Sabía cómo sonaba el éxito, pero aún no cómo se sentía bajo sus propias botas. Ese contraste dio forma a todo lo que siguió. Cuando finalmente pisó la luna, no fue solo una continuación del entrenamiento o el deber. Fue una reconciliación profundamente personal. Ya no era la voz que enviaba a otros hacia lo desconocido. Era él quien estaba allí, escuchando sus propias palabras resonar a través del altavoz del casco, rodeado de un silencio tan absoluto que parecía estar vivo. La experiencia le dio una perspectiva que nadie más podía reclamar, una especie de espejo entre dos mundos. Control terrestre y soledad lunar. Durante décadas, Duke mantuvo esas reflexiones en privado. Su nombre se desvaneció detrás de leyendas más sonoras, enterrado bajo una historia que prefería héroes que plantaban banderas y posaban para las cámaras. Pero a medida que pasaron los años y los ecos del Apolo se desvanecieron, comenzó a darse cuenta de que su historia, la que abarcaba ambos lados de la misión, aún importaba. Ahora, en sus finales de los 80, habla no por atención, sino por la verdad. Su historia no trata de misterio o mito. Se trata de comprensión, porque cuando Charles Duke nos dice que nos perdimos algo sobre la luna, no es un recuerdo casual. Es la perspectiva de un hombre que una vez vio el sueño desarrollarse desde el suelo, y luego lo vivió con sus propias manos. Y lo que vio allí, lo que desafió todo lo que esperaba después de años de simulaciones e informes, se convirtió en la razón por la que ya no podía permanecer en silencio. Una familia dejada en la luna. Entre el polvo y la piedra de la luna yace algo profundamente humano.
algo que no pertenece a la ciencia ni a la maquinaria. Es una pequeña fotografía dejada suavemente en la superficie por el astronauta Charles Duke. Hasta el día de hoy, sigue siendo la única persona en la historia humana que ha dejado un retrato familiar en otro mundo. Durante años, la imagen fue descrita simplemente como un gesto conmovedor, la manera de un padre de llevar a sus seres queridos en el viaje. Pero para Duke, esa fotografía tenía mucho más peso que el sentimentalismo. Era, en sus propias palabras, una especie de mensaje, uno que pocos entendieron y que aún menos estaban destinados a ver. En el frente, mostraba a su esposa y 2 hijos sonriendo bajo un cielo azul de la Tierra. Pero en la parte de atrás, había algo inusual, un código tenue escrito con tinta, una secuencia interna conocida solo por la red de comunicación de la NASA. Duke reveló más tarde que nunca se suponía que debía dejar nada atrás excepto equipo. Sin embargo, se permitió silenciosamente esta única excepción. Dijo que el permiso llegó durante el entrenamiento después de una breve conversación con sus superiores. Sin papeleo, sin explicación, solo una instrucción, un objeto y sin preguntas. Décadas después, esa elección todavía lo desconcertaba. Cuando el Apolo 16 se preparaba para la partida, Duke supervisó el área de preparación final donde se reunieron todas las herramientas y muestras. Antes de volver a subir al módulo lunar, colocó la fotografía junto a una pequeña roca a unos 7 metros del rover. Esa roca, según los registros de la misión, estaba marcada con un código que no se encuentra en ningún catálogo oficial, y su ubicación no fue un accidente. Era el mismo punto donde lecturas anteriores habían mostrado una extraña interferencia magnética, un lugar donde la tripulación había ajustado silenciosamente su receptor para medir con más precisión. Más tarde, los datos revelarían que durante los últimos 40 minutos en la superficie, aparecieron varios temblores inexplicables en los registros sísmicos. Fueron anotados, pero nunca explicados. Duke nunca dijo que estuvieran conectados, solo que la fotografía se dejó porque tenía que ser así. Durante décadas, la imagen quedó olvidada en la memoria pública, mencionada solo como curiosidad en televisión o en documentales. Pero en una entrevista tranquila años después, Duke confesó que para él, la foto nunca había sido sobre publicidad. Cada uno de nosotros tiene su propia manera de guardar silencio, dijo. Para mí, era una fotografía. Cuando le preguntaron por qué la dejó allí, hizo una larga pausa antes de responder. La fotografía se quedó allí para que yo pudiera irme. Quizás ese pequeño trozo de papel fue su manera de decir adiós, no solo a su familia, sino a algo dentro de sí mismo. Marcó el lugar donde terminó su deber y comenzó su silencio, el lugar donde el hombre que guió a otros a la luna, finalmente dejó una parte de sí mismo atrás. El encuentro en las sombras de las tierras altas, de Descartes. Las tierras altas de Descartes eran diferentes a cualquier lugar que la humanidad hubiera tocado. Elegido como el sitio de aterrizaje para el Apolo 16, el altiplano era áspero, escarpado y geológicamente impredecible. La NASA creía que su terreno irregular podría revelar los secretos más antiguos de la Luna. Pero para Charles Duke, se convertiría en el escenario de algo mucho más extraño que la ciencia. Desde el momento en que aterrizaron, los instrumentos comenzaron a comportarse de manera irregular. Las lecturas fluctuaban como si algo debajo de la superficie estuviera interfiriendo con su equipo. En un memorando interno de la tripulación, Duke escribió: «Vimos puntos de luz tenues moviéndose lentamente, luego desapareciendo detrás de las rocas. Al principio pensó que podrían ser reflejos, pero los movimientos eran demasiado deliberados, demasiado controlados. Poco después de aterrizar, una sonda detectó una señal inusual proveniente de la cresta norte del altiplano». A Duke y al comandante John Young se les instruyó ajustar la posición del módulo lunar unos pocos cientos de metros para evitar el área. Según Duke, esa orden no formaba parte del plan original, y el control de misión solo fue informado después de que la maniobra ya se había realizado. Durante su segunda caminata lunar, mientras viajaban por las tierras altas en el rover lunar, su transmisor de repente se llenó de estática. Durante 7 minutos, la conexión entre la superficie y Houston desapareció en una neblina de interferencia. Los astronautas intentaron repetidamente llamar de vuelta, pero solo un siseo respondió. Todos los sistemas mostraban un funcionamiento normal. Duke solicitó permiso para detenerse y revisar el transmisor, pero el control en tierra le dijo que continuara. Más tarde en su registro de vuelo escribió: «Un sonido como de metal golpeando metal, no proveniente del equipo». La grabación correspondiente fue confirmada posteriormente en los archivos técnicos de la NASA. Sin embargo, después de la misión, esa parte específica del audio faltaba en la versión pública. Duke sostuvo que todos en el control de la misión lo escucharon claramente durante la transmisión en vivo. Horas después, cerca del final de su última caminata lunar, el sismómetro portátil comenzó a mostrar movimientos irregulares. Duke registró el momento en sus notas escritas a mano. «Las oscilaciones están aumentando, como si algo se moviera debajo». Quería investigar más, pero el control de misión le ordenó regresar al módulo. El tiempo se estaba acabando. Más tarde admitió que fue el único momento durante la misión en el que se sintió realmente asustado.
Estábamos parados en la tierra más silenciosa conocida por el hombre, dijo, pero bajo nuestros pies todo estaba temblando. De vuelta en el módulo, Duke inspeccionó rápidamente las muestras. Uno se destacó del resto. Era más oscuro, más suave y más frío que las otras rocas recogidas del sitio. Su código de muestra no coincidía con ninguno de los registros oficiales. Después de regresar a la Tierra, desapareció silenciosamente del catálogo lunar, que enumeraba exactamente 200 libras de material. Esa piedra ya no estaba entre ellos. En una entrevista posterior, Duke comentó con brusquedad: «Hay algo que se llevaron, y sé exactamente qué es». Se negó a dar más detalles, pero insinuó que los datos relacionados estaban bajo el nivel de clasificación más alto. Cuando se le preguntó años después sobre el apagón de comunicaciones, respondió: «Nunca perdimos contacto. Nos desconectaron del canal principal. Los registros de la misión muestran que las fluctuaciones sísmicas y el momento del apagón coincidieron casi exactamente con las entradas del diario de Duke». Sus notas privadas se referían a una actividad inusual que duró unos 20 minutos, codificada bajo un símbolo que tardó décadas en descifrar. Cuando se le preguntó al respecto en una conferencia en Texas, Duke simplemente dijo: «Todo lo que hacemos se graba, pero no todo se conserva». Sus palabras dejaron la sala en silencio. Las últimas entradas en su diario de Descartes mostraron un cambio de tono. La letra ordenada y constante se volvió apresurada, desigual. La última frase decía: «Visto, oído, entendido lo que quieren ocultar. No hay más notas después de esto». Cuando el Apolo 16 regresó a la Tierra, la vida de Duke no siguió el mismo camino que los demás. Mientras sus compañeros astronautas descansaban, daban entrevistas y celebraban su éxito, algo en él cambió para Duke. La misión no había terminado en la Luna. Solo se había quedado en silencio. El triunfo silencioso del Apolo 16. Mientras el mundo aún celebra el Apolo 11, el primer paso, la bandera, las palabras que resonaron a través del tiempo. Charles Duke nunca ha olvidado la misión más silenciosa que siguió. Apolo 16 puede que no haya captado los titulares, pero sus logros reformularon todo lo que sabemos sobre la Luna. La tragedia, dice a menudo Duke, es que casi nadie lo recuerda. Lo que él y John Young lograron no fue una repetición de la gloria pasada. Construyeron algo nuevo, algo que la historia casi enterró bajo el ruido de la fama. El Apolo 16 instaló el primer telescopio en la Luna, no en órbita, no en la Tierra, sino descansando sobre el propio suelo lunar. Era un observatorio de ultravioleta lejano construido para capturar luz que nuestra atmósfera bloquea. Por primera vez en la historia, la humanidad miró las estrellas a través de una ventana no filtrada por el aire. Duke lo llamó más tarde una ventana al universo, aunque la mayoría de los libros de texto nunca lo mencionan. La misión duró 71 horas, casi 3 días completos en la superficie. No hubo descanso ni turismo. Los astronautas condujeron el rover lunar a lo largo de 16 millas de terreno accidentado, perforaron la corteza y llenaron sus bolsas de muestras hasta que les dolieron los brazos. Cuando se fueron, llevaban 209 libras de roca y polvo, algunos de los materiales geológicamente más diversos jamás recolectados por la humanidad. Incluso hoy, los laboratorios continúan analizando fragmentos que Duke una vez sostuvo en sus manos. Su equipo era extraordinario. El Apolo 16 llevaba espectrómetros de rayos X y gamma, dispositivos que mapeaban la composición química de la Luna y descubrían trazas de hierro, titanio y magnesio. Esos hallazgos redefinirían las teorías sobre la formación de la Luna. Sin embargo, cuando la gente recuerda el Apolo, recuerda el 11, el 13 o el 17. El 16 sigue siendo un fantasma entre ellos. Duke admite que duele. La misión careció del drama del casi desastre del Apolo 13 y de la poesía de las primeras palabras de Armstrong, pero en términos de ciencia fue inigualable. «Si olvidamos la ciencia», dijo Duke una vez, «entonces hemos perdido la razón por la que fuimos». Aún así, bajo la disciplina y los datos, Duke era humano. En medio del agotamiento y la tensión, él y Young inventaron su propia forma de alivio, lo que llamaron las Olimpiadas Lunares. Durante una breve pausa, intentaron saltar en la baja gravedad. Como saltadores de altura, Duke se elevó más de lo esperado, cayó hacia atrás y casi dañó su mochila de soporte vital. Más tarde admitió que fue una tontería, pero les recordó que seguían siendo hombres, no máquinas. E incluso en esos momentos más ligeros, Duke nunca perdió de vista la misión. Cada milla recorrida y cada roca recogida importaban. Y sin embargo, el mundo recuerda la bandera, la huella y las llamadas de radio, pero no el telescopio, no los descubrimientos, no los científicos que siguieron trabajando mucho después de que las cámaras se apagaran. Ese silencio ha impulsado a Duke durante décadas. Ha hablado en escuelas, en museos y en entrevistas, decidido a restaurar el lugar que le corresponde a Apolo 16 en la historia. El tiempo, sabe, no está de su lado. Apolo no fue solo banderas y política, dice. Se trataba de desvelar secretos ocultos en el polvo y la piedra. Incluso ahora, más de 50 años después, los datos de esa misión continúan siendo estudiados y citados.
De alguna manera, la misión nunca terminó. Para Duke, sigue viva, un legado que aún orbita la verdad. Y quizás eso es lo que más lo impulsa, no la gloria de caminar en la luna, sino el temor de que un día la gente deje de creer que alguna vez lo hicieron. El contrato de silencio. Cuando Charles Duke regresó de la luna, esperaba descanso, recuperación y reunirse con su familia. En cambio, dentro de las 48 horas después del amerizaje, fue convocado a una reunión privada como ninguna otra. Duró más de 3 horas e incluyó solo a 3 funcionarios además de él. La reunión no se llevó a cabo en el Centro Espacial Johnson, sino en una instalación segura bajo el control directo de la Fuerza Aérea. Allí, le presentaron un documento sellado con el más alto nivel de secreto gubernamental. No era una sesión informativa ni un informe. Era una promesa. El documento exigía absoluto silencio respecto a todos los fenómenos inusuales observados durante el Apolo 16. Se le instruyó que nunca los mencionara de nuevo, ni en entrevistas, ni en audiencias, ni siquiera ante el Congreso. Adjunto al documento había una nota manuscrita de uno de los hombres en la sala. Decía: «Has cumplido con tu deber. No dejes que lo que viste arruine el resto de tu vida». Duke firmó. El documento fue confiscado de inmediato. «Firmé algo que nunca podría retractar», dijo más tarde en una entrevista privada. «No me pidieron que mintiera. Me pidieron que guardara silencio». Desde ese día, la vida de Duke ya no era suya. Sus apariciones públicas eran discretamente monitoreadas. Siempre que asistía a conferencias o eventos de prensa, un representante de la Agencia Federal de Censura estaba presente. Las preguntas que se desviaban de temas técnicos eran eliminadas de las grabaciones, o simplemente nunca se transmitían. Para los demás, parecía un procedimiento rutinario. Pero Duke conocía la diferencia. Había visto lo que le pasó a otro astronauta que una vez habló demasiado libremente sobre un avistamiento extraño en la superficie lunar. Suspendido del servicio público durante 2 años, Duke nunca cometió ese error. «Sé lo que pueden hacer», susurró una vez a un colega. «He visto lo suficiente para conocer mis límites». La presión lo seguía a todas partes. En una conferencia de aviación años después, un reportero de repente preguntó sobre el apagón de comunicaciones durante el Apolo 16. Duke se congeló, cambió de tema y terminó la sesión en cuestión de minutos. Cuando le preguntaron años después por qué evitó la pregunta, respondió: «No me alejé porque no tuviera nada que decir. No tenía opción». El silencio no solo fue oficial, se volvió personal. Duke recibió llamadas anónimas recordándole su promesa. «Mantén tu palabra», decían las voces. Una vez, durante un viaje de negocios, descubrió que sus documentos personales habían sido abiertos, aunque no había señales de un allanamiento. Nunca presentó un informe, pero comenzó a llevar notas detalladas de cada incidente extraño. Cuando le preguntaron por qué aceptó firmar el compromiso, la respuesta de Duke fue simple y firme: no era una opción. Durante décadas, se mantuvo dentro de los límites estrechos que le habían impuesto. Cada entrevista, cada declaración pasaba por capas de aprobación. Nunca publicó una sola pieza de información que no hubiera sido autorizada. En una grabación nunca publicada, admitió: «Sabía lo que pasaría si hablaba. También sabía lo que pasaría si no lo hacía. Elegí dejar que otros vivieran en paz». El costo fue alto. Su esposa reveló más tarde que a menudo se despertaba en medio de la noche, en silencio, paseando por la casa como si buscara algo. Cuando le preguntaron sobre esas noches inquietas, Duke nunca explicó. Solo dijo: «Vi algo que no debería haber visto y no quieren que lo repita». Para él, el silencio no solo era obediencia, era protección. Mantuvo a su familia a salvo, su carrera intacta y su conciencia apenas en paz. Pero desde ese momento, las historias que nunca contó comenzaron a cobrar vida propia, y todo comenzó con un sueño que tuvo la noche antes de dejar la Tierra. El sueño que nunca terminó. Una semana antes del lanzamiento del Apolo 16, Charles Duke cayó enfermo. La fiebre llegó rápidamente y lo obligó a entrar en cuarentena. Los doctores lo llamaron una gripe severa, pero Duke lo describió de manera diferente. Dijo que sentía como si su cuerpo supiera algo que su mente se negaba a aceptar. Confinado en sus habitaciones, se sumía en el sueño, y despertaba hasta que una noche tuvo un sueño que nunca lo abandonaría por completo. Más tarde lo llamó lo más aterrador antes del vuelo. En el sueño, estaba de pie en una llanura desolada bajo un cielo del color de la ceniza. A lo lejos, un módulo lunar se inclinaba en un ángulo. Su sombra se alargaba más de lo que parecía posible. Llamó a su tripulación, pero nadie respondió. Entonces, el suelo bajo él comenzó a temblar. Suave al principio, luego pulsante. Metal contra metal. La vibración subió por sus piernas, por su pecho, hasta que se despertó en pánico. Le tomó varios minutos darse cuenta de que todavía estaba en Houston. El aire olía a desinfectante, no a polvo. Su esposa escribió más tarde en su diario que él se veía pálido, distante y profundamente inquieto. Cuando ella preguntó qué pasaba, él solo le dijo: «No estoy seguro de que volveré». Fue la primera y única vez que lo había visto con miedo. Después de la misión, Duke rara vez hablaba del sueño,
pero en privado confesó que nunca había terminado. El sueño no se detuvo cuando me desperté, dijo. Se convenció de que estaba conectado con lo que sucedió después. La interferencia de la señal, el suelo tembloroso y la extraña presencia cerca del plató de kart. En los años posteriores al Apolo 16, el sueño regresó una y otra vez. Cada vez, la misma imagen se repetía. El módulo cayendo, una oscuridad que se extendía, y el zumbido metálico bajo la superficie. Eventualmente, comenzó a invadir sus horas de vigilia. Dormía menos, caminando de un lado a otro durante la noche, esperando la primera luz de la mañana antes de poder descansar. Sabía que algo estaba observando. Le dijo a un amigo en voz baja. No estaba en la luna. Estaba dentro de mí. El cambio en Duke era inconfundible. Antes un ingeniero preciso y oficial disciplinado, comenzó a alejarse del trabajo técnico. Se dedicó al servicio comunitario, la fe y las conferencias públicas. Muchos pensaron que había encontrado la paz, pero los más cercanos a él sabían que no era así. Hay cosas más allá de lo que los humanos pueden explicar. Solía decir a veces durante sus conferencias, con la voz baja y la mirada distante. Un antiguo colega recordó haberle preguntado a Duke qué lo había cambiado. Él respondió lentamente. Vi algo que no estaba en el plan de entrenamiento. Cuando se le insistió para que explicara, Duke simplemente respondió. Tú no estabas allí, no lo entenderías. A medida que pasaban los años y su cuerpo se debilitaba, los sueños se volvían más fuertes. Después de su 80º cumpleaños, a menudo se despertaba en la oscuridad y caminaba silenciosamente por su casa, deteniéndose a mirar fotografías antiguas como si buscara un rostro familiar en ellas. Nunca realmente dejó ese lugar, dijo su esposa una vez en una grabación privada. Duke llegó a creer que el sueño no era imaginación o miedo, sino memoria, algo grabado profundamente dentro de él. No soñé que estaba perdido, dijo una vez. Soñé que donde estaba, algo estaba sin terminar. Su familia y amigos notaron el peso silencioso que llevaba. Seguía siendo amable, paciente, pero siempre había una distancia en sus ojos, como si una parte de él todavía orbitara otro mundo. Durante años, enterró lo que había visto bajo la fe y el deber, pero cuando llegó a los 90, Duke decidió romper el silencio de una vez por todas. No quería contar una historia, quería dejar un registro. La confesión final. A los 90 años, Charles Duke se sentó solo frente a una cámara. El video duró casi 20 minutos, sin editar y sin guión. Su voz era firme, lenta, deliberada. Cada palabra sonaba como si hubiera sido ensayada en su mente durante medio siglo. He estado en silencio como me pidieron, comenzó, durante 50 años. Describió lo que él y John Young habían descubierto durante el Apolo 16, una zona de señales extrañas a unos 500 metros del módulo lunar. Durante una prueba del sismógrafo, Duke detectó un pulso oscilante que se repetía cada 11 segundos. Durante 17 minutos, la lectura se disparó sin explicación, sin movimiento, sin comunicación, sin causa conocida. Entonces, lo vio. Habló de un objeto cilíndrico, medio enterrado en polvo, aproximadamente tan alto como él. Era liso, metálico y abollado en el centro como si algo lo hubiera golpeado hace mucho tiempo. No aparecía en ningún mapa, y ningún informe lo mencionaba. Según Duke, lo encontró mientras Young aún estaba en órbita. Solo tuvo unos minutos para observar antes de recibir la orden de regresar. No era nuestro, dijo en voz baja, y no era una roca. Cuando se giró para recoger una muestra cercana, su radio crepitó violentamente durante 4 segundos. Luego se quedó en silencio. El sonido nunca se grabó en las cintas públicas, pero Duke insistió en que los datos originales aún existían. Simplemente nunca lo publicaron, dijo. Llamó a ese momento. El instante en que me di cuenta de que algo más grande que nosotros estaba sucediendo. Duke no exigió que le creyeran. No necesito que nadie me crea, dijo. Solo necesito que alguien registre esto. Después del video, rechazó todas las solicitudes de entrevista. Su familia confirmó que fue la última vez que habló de Apolo 16. Para Charles Duke, la Luna nunca fue solo un lugar de exploración. Era un espejo que reflejaba algo en la humanidad que aún tiembla bajo la superficie. Dejó huellas en otro mundo, pero una parte de ese mundo nunca dejó de seguirlo a casa. Y al final, no fue el polvo, los datos, ni la distancia lo que lo atormentó. Fue la señal, la que sabía que había enviado, la que nadie respondió jamás. El último guardián de la llama de Apolo. Charles Duke sabe que el reloj está corriendo. De los 12 hombres que una vez caminaron en la Luna, solo quedan 4. Él es uno de ellos. Esa verdad pesa mucho sobre sus hombros. Cada año, el peso se vuelve más agudo, no como miedo, sino como deber. Ha dicho que cuando su generación desaparezca, la historia de Apolo pasará de la memoria a la historia. Y con ese cambio viene el peligro de la distorsión, quiere asegurarse de que la verdad no se pierda. En los últimos años, Duke ha salido de las sombras silenciosas donde una vez se escondió.
Asiste a más eventos públicos, da entrevistas, visita escuelas y se sienta para largas conversaciones con museos y documentalistas. Cuando le preguntan por qué, su respuesta siempre es la misma: es mi turno de contarlo bien. Sabe que ningún libro de texto puede realmente capturar cómo fue el silencio, la extraña quietud de la llanura lunar, la frágil curva de la Tierra brillando como un adorno azul en la oscuridad. Esos recuerdos, dice, desaparecerán cuando él lo haga, a menos que los comparta ahora. En el Museo Estatal de Carolina del Sur, Duke una vez le dijo a un grupo de estudiantes que caminar en la Luna nunca se trató de plantar una bandera. Se trataba de expandir el límite de lo que la humanidad creía posible. Él quiere que los jóvenes se vean a sí mismos como exploradores, como soñadores, como herederos de esa misma curiosidad infinita que una vez lo levantó del suelo. Por eso el programa Artemis lo entusiasma. Para Duke, no es solo una misión, es la continuación de un puente entre eras, una oportunidad para que nuevos astronautas vayan más lejos, para tratar la Luna no como una meta final, sino como un campo de pruebas. Él cree que las lecciones escritas en el polvo lunar guiarán los primeros pasos de la humanidad en Marte. Apolo no fue el final, dice, fue el comienzo. Pero al acercarse a los 90, Duke también habla más abiertamente sobre el tiempo y lo poco que queda. Ya no se esconde de la mortalidad. En cambio, lo mira con la misma calma constante que una vez usó para enfrentar lo desconocido. Lo que más teme no es la muerte, sino el olvido. Quiere que sus nietos y la generación que les sigue hereden la verdad de Apolo no como un mito, no como un rompecabezas de conspiraciones, sino como la base para lo que viene después. Él espera que cuando vean a Artemis elevarse en el cielo, vean el mismo hilo que conecta cada misión, cada huella, cada riesgo tomado por el bien de la maravilla. Y cuando llegue ese día, quizás piensen en él como el hombre que una vez miró hacia la Tierra desde otro mundo, que llevó un sueño que nunca terminó, y que dejó un mensaje para aquellos que aún alcanzan las estrellas. Para Charles Duke, la Luna nunca fue el destino. Fue un comienzo, y la historia de la humanidad todavía se está escribiendo entre las estrellas. Durante 50 años, Charles Duke mantuvo la verdad sellada tras el silencio. Ahora que finalmente se ha hablado, tenemos que preguntarnos, ¿fue un descubrimiento o fue una advertencia? ¿Qué crees que realmente sucedió en la Luna? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte, dar me gusta y compartir.